el día de hoy me da mucho gusto saludar y pues darles un saludo respetuoso, por supuesto, a los padres de el joven Cris Hernán Pérez, quien por desgracia murió el pasado martes en el Hospital General de Torreón. Ellos son Guadalupe Pérez y Juan Carlos Gallegos. Gracias. Guadalupe, gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, bienvenidos. Gracias. Primero un saludo respetuoso, espero que no hay palabras. No las hay. ¿Quieren decir algo antes de que empiece la entrevista, Guadalupe? Pues que antes que todo me da tanta tristeza en la manera en que yo encuentro a mi hijo. La verdad, es algo que no soporto. Y pues yo lo que quiero es que nada más presenten pruebas contundentes, reales, que no haya nada oscuro ahí. Es lo único que yo pido, porque mi cabeza da muchas vueltas, hay muchas preguntas y hay muchas preguntas sin respuestas que ellos tienen la manera de esclarecer. ¿Ellos quiénes, Guadalupe? Para mí ahorita en este momento, quién se lo lleva y quién en dónde lo dejan. ¿Quién se lo lleva y en dónde lo dejan? Y dónde lo dejan. Juan Carlos. Pues solo pedir justicia porque antes que todo no mataron a un perro. No fue un perro, no fue un animal el que murió. Fue nuestro hijo, que desde que nació, como cualquier otro hijo, dio problemas. Como cualquier otro joven, dio problemas. Pero aún así, nunca dejamos de querer. Así que el que nos avisen en la mañana que está en tal parte, ella fue la que me avisó. Voy hoy a encontrarlo en las condiciones en que lo encontramos. Pues no creo que sea agradable para cualquier padre. Francamente no. Es una plática retadora porque quiero pedirles una disculpa anticipada porque probablemente mis preguntas sean incómodas en este momento y pienso que por la naturaleza de la situación sus respuestas van a ser muy sesgadas y entiendo perfecto el tema del duelo porque están pasando por un momento gravísimo, muy complicado. Guadalupe, narranos qué ocurrió ese sábado. ¿A qué hora salió? ¿Le decían Cris Hernán? Todos le decían Hernán. Hernán. Su nombre correcto es Cris Hernán Pérez Rentería. Cris Hernán Pérez Rentería. ¿A qué hora salió de casa Hernán? Ese día 17 de enero él estaba cumpliendo 24 años. Ese día él se fue a festejar en la noche. Él me dijo que se iba a ir a festejar a un antro. Nunca me dijo en qué antro iba a ir. Yo ese día en la noche me doy cuenta que estaba en el antro Mr. Rabbit, ahí, por los estados que él sube. En los estados que él sube, él se ve con dos personas, con un hombre y una mujer, dos jóvenes. ¿Milton aparece en la escena? ¿Le dice a usted o no le dice a usted? Lo que pasa es que ese día yo vi en la noche cuando él se fue, eran como entre 9:20, 9:30 de mi casa, pero iba acompañado de Milton. Milton tiene 16 años. Y yo le dije, ¿por qué se va a ir Milton? Dijo, Milton se va a ir conmigo. Milton tiene 16 años. ¿Pero entró o no al bar con...? Para allá voy. Ya. Milton entró al bar, ¿sí? Porque, de hecho, Milton ya fue a declarar a la fiscalía. A pesar de que tiene 16 años, Milton entró. Okay. Yo me quedé pensando, licenciado, dije, pues no va a entrar él porque tiene 16 años, el único que va a entrar va a ser mi hijo. Entonces, así quedó ese día sábado en la noche, mi hijo se fue a festejar a ese lugar.
Milton, perdón, Guadalupe, es amigo de Hernán sí. desde hace... pues, vaya, ¿es familiarizado con ustedes o no? Sí, el niño pues se juntaba con él últimamente porque yo nunca lo veía con él. Y digo niño porque pues para mí es un niño, 16 años. Bueno, Hernán también, ¿no? Sí, ¿no? sí, Es muy también, joven. muy joven. ¿Hasta qué hora estuvo Milton con Hernán? ¿Durante todo el tiempo o en algún momento se separaron? Porque él es una pieza fundamental en eso. Ajá, yo me doy cuenta el domingo porque cuando ya como a las 5 de la tarde que llega un comandante de fiscalía para... De hecho, ese comandante llegó porque al parecer allí en la Cruz Roja había una persona herida. Llegó ya tarde. Y él ese comandante llegó como a las 5 y se dio cuenta que mi hijo estaba allí. Entonces, él solo se arrima y me empieza a preguntar que si yo soy mamá de Cris Hernán. Le digo que sí. Me volvió a hacer la pregunta que usted me está haciendo, que con quién iba mi hijo. Yo le comenté a él que iba con Milton. Me dice, ¿hay manera, señora, de que usted pueda localizar a Milton? Le dije, sí. En ese momento yo le hablo a la mamá de él. Él ya me dice, ningún problema, Lupe, ahorita yo lo llevo ahí. En ese momento el oficial le hace ciertas preguntas y le hace esa pregunta correcta como usted me la está haciendo, que hasta dónde él ya no vio a Hernán. Él me dice... Bueno, él le dice al oficial, al comandante, perdón, que era como la 1:10, 1:15 y los guardias del antro lo sacan. A Milton. A Milton lo sacan. Milton sí entró a ese lugar. Pero sí, me queda claro, Guadalupe, pero ¿por qué razón sacaron a Milton a la 1:15? Porque al final del día Hernán es quien se queda pagando la cuenta. ¿Por qué Milton se va a la 1:15? ¿Por qué razón? Porque dice Milton que en ese momento llegan a cobrar allá a la mesita y dice Milton que Hernán sacó 4 billetes de 500 y de hecho dice que se le cayeron y él los recogió para que se los diera a los meseros. Pero dice Milton que eran las dos parejas, ellos se levantaron y se fueron. Lo dejaron. Las dos parejas. Eran dos parejas. Dos parejas, es decir, 4 personas, Hernán y Milton. Y Milton. Okay, eran 6 personas. 6 perfecto. personas. Y dice Milton que cuando empezaron a cobrar, lo que hicieron es de que a Milton lo sacaron y él narra ahí, le dice al comandante que a él lo sacó un guardia de seguridad del antro y que lo acompaña hasta la esquina. Dice, yo ya no supe más qué pasó con Hernán. De hecho, Milton le habla a la mamá para que le mande un Uber. Y él dice que él ya no. Las dos parejas con las que iban Milton y se fueron, Hernán, lo dejaron pero solo. ¿usted los reconoce, Guadalupe? O sea, ¿sabe quiénes son? No, yo ignoro quiénes son. No sabemos quiénes son. ¿Ellos se quedaron hasta el final acompañando a Hernán o no? Dice Milton que cuando empezaron a cobrar, Hernán pagó ese dinero, 2,000 pesos, y ellos, pues como tristemente se dice, lo dejaron con la bronca. Nosotros hasta el martes en la tarde que trascendió la muerte de Hernán, no teníamos clara la línea del tiempo, es decir, no sabíamos qué había pasado, solamente habíamos tenido noticias de que un joven de 24 años había muerto en el Hospital General, pero no sabíamos por qué. Sabíamos datos volados de que había sido en un antro, que habían discutido por un tema de la cuenta, que había sido, pues había llegado golpeado a la Cruz Roja en un primer momento y después llevado al manto de la Virgen al Hospital General, pero no sabíamos qué había pasado. Entonces sacan a Milton, Hernán se queda respondiendo por la cuenta. Lo que ayer me dijo el presidente de Abarca, el líder de los baristas y de las cantinas, es que aplicaron correctamente el protocolo, es decir, contuvieron a Hernán, que entiendo trató de iniciar una pelea. Los guardias de seguridad lo sacan y lo ponen a disposición
de las autoridades, en este caso de la policía. ¿Está usted de acuerdo con esto, Guadalupe? Milton también recalcó que a Hernán, como no logró pagar en su totalidad la cuenta, que ignoro cuánto fue lo que mi hijo quedó a deber ahí, que le pedían en garantía los 2 celulares. Los 2 celulares se quedaron ahí en el antro. Hasta ahí Milton ¿No también. los tienen ustedes en este momento? No, en este momento no los tenemos. Los celulares se quedaron ahí. ¿Ya fueron a reclamarlos, Guadalupe? Yo la verdad no hemos ido porque a mí, cuando yo me doy cuenta que mi hijo estaba en esas condiciones, a mí lo único que me interesaba era la salud de él. Naturalmente. ¿Cómo se entera usted de lo que había ocurrido? A ver, otra cosa, también es importante que 24 años, mamá no sabía, iba a un bar, pero no sabía cuál exactamente. ¿Cómo se entera usted de que Hernán primero está detenido y luego está en el hospital? ¿O cómo fue? Bueno, Guadalupe. yo le voy a decir cómo fue. Yo le acabo de decir a usted que él se fue a festejar a ese lugar. Obviamente, pues mi hijo no llegó a dormir, sino que en la mañana yo me estaba arreglando para irme a misa, pero en eso entra un mensaje que me lo mandó mi sobrino Ever, y me dice: tía, ¿Hernán llegó a dormir? Le dije: no, hijo, no llegó a dormir. Me dice: tía, Normalmente Hernán avisaba: mamá, no llego a dormir, llego a dormir, me voy al antro. Yo voy a ser realista. Mi hijo de repente no llegaba a dormir porque iba al antro o iba a X lugar y llegaba a las 3, 4 de la mañana o 5 de amanecida, como se dice. No es que a mí se me hiciera costumbre, no, pero él ese día pues no llegó. Entonces le digo que mi sobrino me pone ese mensaje. Pues yo lo leo y le digo: no llegó a dormir, hijo. ¿Qué hora era aproximadamente, Guadalupe? Cuando mi sobrino me pone el mensaje eran como las 8 por ahí. 8 de la mañana. 8 de la ¿Y mañana. usted inmediatamente? Le digo que yo me andaba arreglando, perdí tiempo en lo que yo me andaba alistando, y me dice él: tía, recibí un mensaje donde me dice una amiga: Ever, Hernán está aquí, pero nunca le confirmó en qué parte estaba mi hijo. Hernán, la amiga le dice a Ever: Hernán está aquí, pero no le dice dónde. ¿Dónde? No Ok, le ya. dice nada, ¿dónde está? Me dice: tía, algo ha de haber pasado, vete a la Colón a ver si está Hernán ahí. Entre paréntesis, la Colón es como comúnmente conocemos los separos, sin embargo ya no están en la prolongación Colón, ahora están donde era antes la instalación del hospital infantil, que es aquí en la calle 8 aproximadamente. Ok, yo Guadalupe. hasta ahorita ignoraba dónde estaba, que habían hecho ese cambio. Yo voy A la Colón. Entonces veo pues que el edificio ya no funciona, y me fui enfrente al puesto de una tienda y les hago la pregunta que si ellos saben decirme. Me decía que efectivamente era ahí en donde era ese hospital. Me quedé así porque dije: pues no creo que sea ahí. Papá ya... No, él todavía no sabía nada. No sabía nada. Sino que yo paro ¿Están juntos, perdón, ustedes? Sí. Vivimos ya. juntos. Ese día pues paré yo a una patrulla, y para que ellos me informaran más claramente si efectivamente ahí era. Me dicen: sí, de hecho debe de estar, me dicen: sí, de hecho ahí es tribunales. Los tribunales de justicia, Tribunales. Automáticamente yo tomo un taxi porque pues sí me quedaba retirado. ¿Dónde viven, Yo Guadalupe? vivo en la Eduardo Guerra. En la colonia Eduardo En la Guerra. colonia Ok. Eduardo Guerra. Y yo llego ahí ¿A qué hora? Eran como las 9:20 por ahí, algo así, 9:30. Llego ahí, entonces llego ahí donde uno pregunta por los detenidos. Me recibe un hombre, una persona, y me dice que qué se me ofrece. Yo le digo que vengo a preguntar si mi hijo está detenido. Ujú. Me dice que cuál es el nombre de mi hijo. Yo le digo que el nombre de mi hijo es Cris Hernán Pérez Rentería. Me dice: déjeme checo si está aquí. El señor checa y me dice que sí está mi hijo ahí. Me dice que si yo sé por qué está. Le dije: no, pues ignoro por qué está.
pues dígame el motivo, ¿verdad? Él hace esto y me enseña así del celular de él. Señora, este es su hijo. Yo le digo, acérquemelo porque está pues un cristal, hay un separador. El señor me lo muestra. Mi hijo se ve en esa fotografía, está parado, agarrado tras la reja, los barrotes, pero él está solo. No hay nadie más allá adentro con él. Y luego me dice, déjeme... Pero ¿por qué lo...? Detengo aquí la situación. ¿Por qué enfatiza tanto Guadalupe en esta situación? Porque la escuché en la entrevista decirle a Enrique Torres esto mismo. ¿Por qué es importante que la fotografía que le enseñan en el ministerio, en el tribunal, de donde él está solo en la celda? ¿Por qué es importante? Porque de pronto me perdí en la situación. Para mí es importante decir esto porque le volví a comentar. Yo he hecho andar mi mente y me lleno de tantas cosas que pudieron suceder. Lo que yo sí veo, que mi hijo en esa celda está solo, no hay nadie, o sea, no hay nadie. Y ya después de que me enseña esa foto, me dice que va a checar si está. Entonces, le dice a un joven que está a un lado de él que vaya a las celdas. El otro no quiso ir. Y le dice, pues... ¿Cómo? No, o sea, el que me está recibiendo le dice a otro que ve a checar en la celda si está. Sí. Y luego cuando ya se vuelve a dirigir a mí el señor, me dice, señora, su hijo está enfermo, ¿verdad? Le dije, mi hijo no está enfermo. Le reformulo la pregunta. Sí. ¿Cris tenía alguna condición de enfermedad? Ninguna. Ninguna. Tanto que salió de su casa a un antro. ¿Y tenía carro? ¿Tiene carro? No, ahorita pero se no. fue en un... ¿No? Se fueron Uber, en un taxi. Taxi, Uber. Ok, perfecto. Y de su mismo celular de ese señor me dice, sí señora, mire, él me enseña la fotografía. ¿Usted tiene las fotografías? No, él las tiene. Yo en ese momento no le dije, déjeme se las tomo. ¿Y qué vio? Yo vi la parte, bueno, en esa foto se veía la cabeza de mi hijo, la parte trasera y abierto desde aquí hasta acá. ¿Pero qué así. tenía que ver una enfermedad con una herida que no tiene? O sea, son cosas totalmente distintas. Enfermedades, que tengas gripa, que tengas neumonía, que tengas pancreatitis, es una enfermedad. Y las heridas son otra cosa totalmente distinta, ¿cierto? Sí. Gracias. Cuando me enseña esa fotografía y veo que está con esa herida, él me dice, señora, sí, su hijo trae una herida de 4 centímetros de profundidad. Él no está aquí, él está en Cruz Roja. Le dije, ¿está en Cruz Roja? Dijo, sí, está en Cruz Roja. Vinieron por él aquí y se lo llevaron a Cruz Roja. Yo me dirijo a Cruz Roja. Yo nada más me pregunto, si mi hijo fue una persona detenida y sale en cualquier estado delicado o golpeado y detenido, se supone que ellos tienen el derecho de mandar a mi hijo en la ambulancia, y más porque mi hijo no llevaba ninguna identificación. Antes de eso, Guadalupe, usted llega a la Cruz Roja, ¿y qué encuentra en la Cruz Roja? En la Cruz Roja yo llego, pregunto por mi hijo, obviamente, doy los nombres. Mi hijo no llevaba ninguna identificación. Me dicen que pasara hasta adentro. A mí me recibe la doctora, me dice que si yo soy la mamá del joven. Le dije, sí, soy mamá de Hernán. Me dice, señora, venga para que vea al muchacho. ¿Estaba todavía en la Cruz Roja? Mi hijo, cuando yo llegué, él estaba en Cruz Roja. ¿A qué hora aproximadamente? Como cerca de las 10 de la mañana. Perfecto, a las 10 de la mañana, Cruz Roja, Cris Hernán internado. Internado. En la Cruz Roja. ¿Ya estaba intubado ahí? Para allá voy. Cuando yo voy y me dirijo en donde lo tienen, ahí en la camilla, mi hijo, cuando yo entré, mi hijo ya estaba intubado. La doctora ¿Inconsciente? Intubado completamente. Me dice la doctora
que por la necesidad en el estado en que él llegó, ellos se tomaron la autoridad, la libertad de entubarlo. Sí. Entonces, ella me dice que a ella lo que, o sea, que... Su pregunta. No, perdón, no. Ella me pregunta a mí que a ella se le hace tan... porque sus pupilas ya estaban todas abiertas. Dilatadas. Dilatadas. Y me dice que en la manera, en el estado en que él llegó ahí... Esto de las pupilas es... los médicos hacen una prueba para ver si hay reflejos todavía en el cuerpo humano y cuando acercan la lámpara, la pupila se dilata o se contrae de acuerdo a la intensidad de la luz. Entonces... Guadalupe. Sí, la doctora me dice que, o sea, ella lo que le preocupaba era eso, que sus pupilas ya estaban en ese estado, pero automáticamente ella me dice que ella necesita que se le haga una tomografía. Pero yo tengo una pregunta que no me deja... De atosigar, sí, está la pregunta. ¿Por qué si el médico... Porque cuando me dice el que me recibió ahí en tribunales, que el médico lo dio de alta, de hecho me dijo, inclusive el médico lo dio, le dio su libertad, lo mandaron a la Cruz Roja. ¿Por qué si él lo revisó y lo está mandando a la Cruz Roja, por qué no lo acompaña? Porque Esa es una gran pregunta. Una gran pregunta. Pregunta. Porque la verdad, como lo dije ayer... Perdón, cuando un detenido llega, o como llegue, un médico legista tiene que estar en el tribunal para determinar en qué condiciones llega el detenido y poder constatar ante una autoridad eventualmente ministerial o de la Fiscalía de Justicia la calidad certificada del detenido. Esa es mi pregunta. Ok, buena pregunta. ¿Mueven a Cris al Hospital General? ¿Deciden ya todos? No. Lo llevamos a Siri a que le hagan la tomografía. ¿Qué es Siri? Siri es donde hacen estudios, un laboratorio. Un laboratorio. Entonces nos dicen en Siri que el resultado lo tienen en una hora máxima. Mi esposo, obviamente en ese trayecto, yo le hablé en la manera en que yo encontré a mi hijo delicado. ¿Qué es? Aquí me quiero detener otra vez. ¿En qué, cómo físicamente, cómo estaba Cris? ¿Sangraba, herido? Cuando llegamos... Ya usted se incorporó, Juan Carlos. Sí, ya fue, ¿no? cuando ya llegué yo a ella, a la Cruz Roja. ¿Se encontraron ahí? En la Cruz Roja. Cuando ya me dijo, pásale, acá está adentro. Cuando yo entré, lo estaban rapando. Llevaban las señoritas el rastrillo para rasurarlo y suturarlo. Dijo, señora, necesitamos una tomografía urgentemente. Claro, y necesitamos sacarlo. Bueno, vamos a hacerlo. Y sí, lo sacamos de la Cruz Roja, en la ambulancia, nos lo llevó y ahí vamos. La familia completa. Ella, yo, un concuño mío, no nos deje solos porque pues, ya no, francamente, desde ese momento ya no hubo cabeza como para decir entiendo. Bien. Pues fuimos a Siri, le hicieron la tomografía, nos lo regresaron y ahí fue donde empezó completamente el calvario. ¿Qué les dijeron en el laboratorio? ¿Lo regresaron a la Cruz Roja? Sí. Lo regresaron a la Cruz Roja. ¿Qué les dijeron en el laboratorio, Juan Carlos? Que una hora nada más. Una hora nos tenían los resultados. Perfecto. Y ya nos regresamos a la Cruz Roja. Ya lo volvieron a instalar y esperar a que pasara la hora. Mientras, pues no nos decía nada. Ok, pasó la hora. Pasó la hora, fuimos otra vez, mi concuño y yo, vamos. Fuimos, nos entregaron y nos regresamos inmediatamente. Ya al empezarlo a ver, señora, el doctor también, el que lo atendió y la doctora, señor, su hijo está muy grave, necesita una operación urgentemente. Bueno, ¿y la pueden hacer aquí o cómo está? No entendemos. O francamente, esa operación es muy delicada y también carísima. Están solventes, pues no somos personas solventes. ¿En qué trabaja, Juan? Yo soy chofer. ¿Chofer de? De tráiler. Chofer de tráiler. Chofer de tráiler. Y mamá es ama de casa. Ama de casa.
ahí... Y le dijimos que no. Que podíamos contar con ciertos ahorros, pero no. Dijo, no, hijo, es que esto se eleva posiblemente. Les echamos la mano, les cotizamos, a ver, conocemos, pero más de 50,000 pesos, 100,000 pesos. Y yo, caray, ¿de dónde? Ok. Deciden llevárselo al manto de la Virgen. Nos sugirieron. Lo más viable es que si no, váyanse al manto de la Virgen. Perfecto. Dijo, bueno, le hacemos los trámites. Pero entonces ese domingo todo el día, medicamentos, es obvio para tenerlo sedado. Pero nunca nos dijeron, su hijo va a estar bien con esa operación. Nunca nos dijeron, su hijo va a salir de este trance con esa operación. No, nada más está grave y está grave. Y pues no. Y en ese inter fue cuando llegó el oficial, el que a contarle ya en el hospital. No, en la Cruz Roja. En la Cruz Roja. Abordó a mi esposa y de ahí empezamos a contar las versiones que estamos contando. De hecho, ese día él me levantó ya la denuncia. El mismo domingo presentaron domingo, la denuncia. Él me dijo. Es dato importante. Y también otra cosa que iba a preguntar es, ¿en qué momento se hizo la denuncia en redes sociales, Guadalupe, Juan Carlos? ¿Ustedes saben o desconocen? Nosotros. ¿Alguien, prima, hermana? No, nadie. ¿Alguien hizo una publicación que...? Yo le puedo aclarar y quiero dejarlo muy claro. Nosotros, y al decir nosotros, mi esposa y yo, nunca, hasta ahorita, este momento todavía, nunca hemos hecho público absolutamente nada. ¿Por qué? Porque con el dolor tan grande... Sí, o sea, la cabeza está en la salud del chico. Nos enfocamos, lo sacamos a él adelante y después vemos. Pero nunca hemos hecho nada. El desenlace lo conocemos. Ayer hubo declaraciones, ayer miércoles. Esto ocurrió el martes. ¿El joven murió a qué hora, Guadalupe? A las 12:10 por ahí. 12:30 llegamos porque ella jamás se despegó desde que empezamos, ella adentro y yo afuera en la camioneta dormida. Es obvio, en la noche. Y desde que empezamos, allá igual. Yo le dije, mujer, vámonos, aunque sea para que te bañes. Ya en la noche se quedó mi hija Alejandra, porque nada más tenemos 2 hijos. Más grande que... Ella es la mayor. Ella es la mayor. Entonces se quedó ella, mi yerno con ella, mi concuño, mi cuñada, en lo que yo la llevaba a la casa a bañarse y devolverla otra vez. Desafortunadamente, llegando nosotros, y le habla a mi hija Alejandra, mamá, córrele, mi papá, corran. Hernán acaba de terminar. De entre 12 y 12:30. Cuando me lo recibe el manto de la Virgen, me lo recibe un doctor, obviamente, y me dice, señora, su hijo es el más grave de aquí del hospital. ¿No sabe usted con qué le pegaron? Le dije, no, yo ignoro con qué le pegaron a mi hijo. No sé exactamente qué sigue de esta entrevista. Lo que creo es que ellos están, no sé exactamente cómo parados aquí, pero están por algo. ¿Qué buscan, Guadalupe? Yo busco que realmente se aclare esto que pasó con mi hijo y que yo ayer lo dije. Yo no tengo enemigos, ellos no son mis enemigos. ¿Ellos quiénes? Yo voy a decir así claramente, se lo llevaron detenido, yo no tengo nada en contra de la policía, se lo llevaron ahí a tribunales, pero yo sí quiero que entre esas dos, ya sea municipales y tribunales, ellos son los únicos que me tienen que demostrar a mí pruebas reales. ¿Qué fue lo que realmente pasó? La situación de Guadalupe y de Juan Carlos la planteamos ayer en esta plataforma de comunicación en Multimedios y la línea del tiempo nos la pudo aclarar primero el fiscal, después
Pablo Uribe, y hoy están los padres de Cris Hernán, Guadalupe y Juan Carlos con nosotros, desmenuzando un poco. La línea del tiempo se acaba cuando el joven llega al Tribunal de Justicia Municipal y al momento de que sale de ese lugar hacia la Cruz Roja. En ese impas, ni ellos, ni yo, ni nadie sabe qué ocurrió. ¿Es correcto esto? Es correcto. Así ¿Qué es. es lo que están buscando los padres de familia y que a eso se comprometieron las autoridades ayer, al menos en la llamada con Federico Fernández, el fiscal del Estado? Juan Carlos, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le ayudamos? Para nosotros sigue una incertidumbre enorme. Para la ley sigue el decirnos con pruebas lo que sucedió, porque es lo que queremos nada más. Y si hubo ahí inmiscuidos, quien sea, que le hayan pegado, que lo hayan golpeado, porque entiendo que los muchachos de hoy en día se ponen como sea, todos tenemos hijos. Que los golpeen, que les peguen para apaciguarlos, entiendo, pero no justifica nada el que nos lo hayan matado. Y solo queremos justicia, eso es todo, nada más. El día que fallece mi hijo, obviamente pues ya llegan las personas quienes se lo van a llevar a CEMEFO. Ellos nos dicen que nos citaron al día siguiente a las 10 de la mañana en fiscalía, que ahí nos iban a dar el papel para que nos lo pudieran entregar. Ahí en fiscalía nos recibe el licenciado Víctor, el de MP. Él me empieza a tomar declaración. Yo narro todo lo sucedido desde el principio. Nos estuvo atendiendo en parcial porque le hablaban y tenía que salir. Ahí duramos desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente se iba acercando a las 6 de la tarde. ¿Ayer? Antier. El martes. El martes. Él regresa y nos dice que el delegado iba a hablar con nosotros. El delegado, Carlos Rangel. él habla con nosotros. En esa oficina, en ese lugar donde estábamos, estaba el delegado, el MP y estaba el de homicidios. Él nos dice que el gobernador, que el alcalde, pues nos da nuestras condolencias, pues obviamente las aceptamos porque esa es la razón, nos mandan decir eso. El delegado nos muestra unos videos donde efectivamente a Hernán lo detienen ahí fuera del antro los municipales. Nos enseñan cuando él va llegando a tribunales. Mi hijo va caminando bien, o sea, en ningún momento se iba cayendo. Se ve en ese video donde la unidad lo baja y en el siguiente video donde nos muestra donde Hernán está entregando sus pertenencias. Yo, como le decía a usted, Ángel, mi cabeza tiene muchas preguntas. La gorra no me la entregaron. Vuelvo a repetir, no sé si ese golpe fue provocado con una cacha de pistola, un bat, una macana, no sé. Ya, mujer, ya. Yo creo que es tiempo de que vivan el duelo como es. Las preguntas, estoy completamente de acuerdo con ustedes, tienen que responderse. Nosotros solo lo que queremos es que la ley nos diga con pruebas fehacientes lo que realmente sucedió y nosotros pues queremos estar en paz. En la medida de lo posible vamos a tratar de contribuir y darle seguimiento al caso. Guadalupe, algo. Tengo último una que... pregunta más. Adelante. Después de esos dos videos que nos muestra el delegado,
¿por qué hasta ahorita ya pasaron 2 días y no me han mostrado el video donde mi hijo está en la celda? Porque yo tengo entendido que ahí pues hay cámaras en todas partes. No, hasta ahorita no me han dicho ni cómo va, que han investigado. Yo como hasta ahorita yo no he publicado ni la muerte de mi hijo. No lo he publicado, no he subido nada, nada he subido. Y ayer yo veo, abrí el Face, veo están entrevistando al señor Román Cepeda, donde él habla que yo y mi esposo le estamos otorgando un perdón. Nada más quiero que el señor me diga a mí qué tipo de perdón quiere que yo le di. Yo nunca lo he visto a ese señor. Pero, ¿de qué perdón habla? O sea, ¿qué tengo que perdonarle? ¿Por qué asegura algo que no es cierto? En ningún momento lo he visto. ¿Y de qué tipo de perdón habla? ¿El perdón? ¿Quiere que yo le dé el perdón? ¿Que me hayan matado a mi hijo? Entonces, él sabe que sí hay una persona quien hizo algo. Vamos a estar atentos a la situación del desarrollo de la investigación. Ayer el fiscal Federico Fernández me informó que están declarando a 3 personas. Seguramente ustedes están enterados de No lo sabíamos hasta esa declaración. Ayer él en este mismo espacio me comentó que estaban declarando 3 personas al interior del Tribunal de Justicia. Están siendo pues investigados y analizando pruebas para dar con la situación. El hecho está, se pierde la línea del tiempo ahí. Hay algo muy importante. Cuando nosotros salimos y ya nos entregan el papel para que Semefo nos entregue a mi hijo, yo estuve recibiendo un mensaje de una persona que me iba a ayudar. Yo le pongo en el mensaje, yo no sé quién eres, no te conozco. Dijo, te vamos a ayudar, ¿dónde te encuentras? Yo le puse que estaba en fiscalía. Dijo, le dije, pero estoy con MP. Me dice, qué bueno que estás con MP. Le dije, pues venga, porque yo no sé quién es usted. Entonces, cuando estamos ahí todavía con el MP, entra un empleado de ahí y le dice al licenciado Víctor que llega una persona de municipio, ¿sí? Lo que sí no me queda claro, o sea, nadie de la noche a la mañana va a llegar y te va a querer dar una ayuda. ¿Sí? No sé con qué. ¿Le ofrecieron una ayuda? Me ofrecieron una ayuda, que me mandaban condolencias también el gobernador, el alcalde, y me permite su mano, me la extendió, no me dejaba de hacer esto. Señora Guadalupe, de parte del gobernador, del alcalde, le mandan las condolencias, todo tipo de ayuda le vamos a dar. Nosotros le vamos a pagar todo lo de la velación, todo. Mi esposo dice, ¿tú necesitas dinero? Yo le digo, no. Él dice, mi esposo, yo no necesito. Le digo, no necesitamos. Los dejamos parados y nos dimos la vuelta. Les deseo que pronto encuentren la respuesta que están buscando. Solamente hacer una aclaración. Lucero Sánchez, nuestra compañera periodista de Canal 6 Laguna, nos informan que del perdón al que se refería el alcalde cuando ellos vieron la declaración, no habla de su caso, Guadalupe, habla del caso de Mieleras, cuando unos policías dispararon en contra de un joven estudiante del TEC de La Laguna y por desgracia murió. De ese perdón se estaba refiriendo y no al caso de su hijo Hernán. Solamente para aclarar, perfecto. Pero no se refería el alcalde al tema de su hijo, sino al tema... Desafortunadamente, nosotros lo tomamos por otra vez, es natural. Lo que ellos están sintiendo es natural, las preguntas, las respuestas, la gorra, el doctor, las firmas, todo les vuela en la cabeza porque, por supuesto, ellos están pasando por un momento muy poco favorable. Otra cosa, el día de ayer
muy temprano yo recibo una llamada vía WhatsApp. Era el fiscal, que él necesitaba hablar conmigo, que si podíamos hablar con él. Yo le dije que yo no podía ese día, ayer. ¿Por qué? Porque Sí, yo ese día funeral. yo iba a sepultar a mi hijo, que después sería.